Sembradores de la buena semilla. Historia de la Iglesia. Cuarto período. La Iglesia del Oscurantismo. Del año 476 al 1400. Carta a la Iglesia de Tiatira. Apocalipsis 2, 18, 29. Dios les bendiga, pueblo de Dios. Gracias por concederme el privilegio de continuar presentando a ustedes la historia de la Iglesia de Cristo. En este cuarto periodo veremos el milenio del oscurantismo, desde la caída del Imperio Romano en el año 476 hasta los tiempos cercanos a la Reforma. Como en la siguiente entrega presentaremos un subperiodo de la pre-reforma, terminaremos este estudio en el año 1400, aunque el oscurantismo todavía continuará unos años más tarde. Algunos historiadores finalizan este periodo en el año 1453, año de la caída del Imperio Oriental, conocido como el Imperio Bizantino. En términos generales, es cuando el mundo occidental empieza a salir de la oscuridad cultural y espiritual. Al menos esto último lo marca la Reforma o Pre-Reforma, que saca a la luz la Biblia, la palabra de Dios que ilumina la mente y el alma de los hombres y las mujeres de esta tierra. Derecho divino que les había sido quitado. Ciertamente contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Salmo 36, 9. Antes de entrar en el tema de la historia, veamos la carta que envía el Señor Jesucristo a la iglesia de Tiatira, en Apocalipsis 2, 18 al 29, de la cual hacemos analogía con este periodo histórico. Verás que además del mensaje para dicha iglesia en Asia, escrita antes del año 100, es como una profecía dada al apóstol Juan para la iglesia de este periodo. Analogía. Iglesia de Tiatira. Apocalipsis 2, 18, 29. Con el periodo histórico, el oscurantismo, del año 476 al 1400. Tiatira significa ofrecimiento de víctimas. Texto bíblico. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Tiatira, ciudad de Asia Menor, fundada por Seleuco I de Siria, cerca del año 300 a.C., como fortaleza fronteriza, pasa al Imperio Romano en el año 133, conservando su importancia en la industria textil y alfarera, y en la red de carreteras. Su principal trabajo es con el bronce. 2:18. La iglesia cristiana de la ciudad va creciendo en obras, amor, fe, servicio y perseverancia, pero han permitido la entrada a una mujer, Jezabel, que les ha llevado a realizar actos de idolatría e inmoralidad, cometiendo adulterio físico y espiritual. Cristo advierte con traer juicio sobre ellos, si no se arrepienten. A los que no participan, los apartados, no les impone cargas ni castigos. Figura en el período histórico, el oscurantismo año 476 al 1400. ¿Cómo es que da bellos elogios y al mismo tiempo que duras críticas? En el mural vemos la posible razón. Se han ido separando las iglesias, las que procuran mantenerse fieles a las escrituras, que serían algo así como el remanente, que está en los versículos 19 y 24, y la crítica podría ser a la parte de la iglesia que ha bajado su nivel espiritual, que está en los versículos del 20 al 23. Encontramos en la historia de este período hasta 3 mujeres que pueden hacer la figura de Jezabel. La emperatriz Teodora, en el tema 1.7, y la emperatriz Irene, tema 3.7. Entre los años 900 y 1200 fue la peor época del papado. Maroisa, mujer que influyó en el trono durante 3 papas. También Jezabel Maroisa desafió la autoridad y ejerció poder sobre los demás. Se enseñan doctrinas falsas.
Estas mujeres hacen la figura de Jezabel de Primera de Reyes capítulo 18 versículo 13, incluidos los homicidios, las persecuciones y la autoridad tras el trono. También puede interpretarse que el espíritu de Jezabel cubre la iglesia, profetizando, enseñando e induciendo a la idolatría y a las inmoralidades sexuales. En el año 1348, la tercera parte de la población europea murió por la peste, versículo 23 y tema 6:6. La Iglesia católica se ha convertido en perseguidora, tortura y mata a aquellos que no interpretan las Escrituras del mismo modo o que contravienen al Papa. Cátaros, valdenses, arrianos, herejes o no, pagan con su vida el derecho de pensar y creer o interpretar a Dios de forma diferente. Figura y mensaje a la Iglesia y al cristiano de hoy. Nuevas sectas que han abandonado las doctrinas apostólicas, cristianos activos pero tolerantes de las falsedades, contemporáneas, poco celosos. El celo por el Señor no es opcional. La tibieza conduce a la apostasía. La instrucción principal es: persevera en la fe. Enlace con los capítulos anteriores. En el período 1, vimos el desarrollo de la Iglesia, desde el día de Pentecostés hasta Juan, el último de los apóstoles. En el período 2, recorrimos los años de la Iglesia primitiva, con su forma de culto sencillo. Conocimos algunos de los miles de mártires, cristianos, fieles, las 10 persecuciones y los primeros padres de la Iglesia. En el período 3, entramos al polémico tiempo de la fusión del imperio con la Iglesia. El imperio se hace cristiano, la Iglesia se hace imperial. Vimos los orígenes de algunas tradiciones religiosas que imperan aún en nuestros días, el papel de Constantino y la terrible influencia de las masas romanas, así como a los principales personajes de la época, para bien y para mal. Toma su forma actual la Iglesia Católica Apostólica y Romana, con el Papa como cabeza de la Iglesia. Capítulo 1. Europa después del Imperio, entre los años 475 al 700. Tema 1.1. Los reinos de Europa. La fe católica la practican quienes se basan en lo ratificado por el Concilio de Nicea, o sea, la Iglesia Católica Romana y las iglesias ortodoxas griegas de Oriente, en contraparte con la fe arriana. Finalmente, católico será solo quien dependa de Roma. Casi todos los pueblos bárbaros que invadieron el decadente imperio ya eran cristianos, pero de fe arriana. Los suevos, los vándalos, los visigodos, los ostrogodos y otros. No hay datos de cómo fue que la mayoría de estos pueblos fueron alcanzados por el Evangelio. Sus misioneros hicieron un trabajo callado pero muy efectivo. La evidencia es que los cristianos arrianos parece fueron más trabajadores que los nicenos, como hoy los testigos de Jehová, de similar doctrina en cuanto a Cristo. Estos pueblos provenían del norte de Europa y del este de Asia. Por siglos habían presionado al Imperio Romano, y estos les habían dado tierras en las fronteras, como escudo y lugar en el ejército. Pronto el ejército tenía generales bárbaros. De hecho, muchos de los ejércitos que derribaron al imperio habían servido bajo las órdenes del emperador. Adoacro, general de los érulos, destronó en el año 476 a Rómulo Augusto, de 15 años, y se proclamó como rey de Italia. 26 años después, en el 492, el reino de Odacro es destruido y ocupado por los ostrogodos, pueblo de origen germánico. En el año 535, Justiniano I, emperador de Oriente, reunifica por última vez al imperio. Tema 1.2. Los vándalos de África, cristianos arrianos, del 470 al 534. Los vándalos eran un conjunto de pueblos provenientes de los alrededores del Mar Negro. En el año 429 llegaron hasta África, asentándose en Cartago y toda esa zona del Mediterráneo. Confluyen en este lugar y tiempo 3 iglesias cristianas, opuestas entre sí: la iglesia donatista, la iglesia católica ortodoxa y la iglesia arriana de los vándalos recién llegados. En medio de la inestabilidad y decadencia, Hunérico, sucesor de Gensérico, persiguió a los católicos. Hilderico, tercer rey, buscó el apoyo del emperador Justiniano, haciendo las paces con los católicos y restituyéndoles sus posesiones.
fue asesinado y el reino vándalo pronto sucumbió. En medio de su decadencia, atacaban a donatistas y católicos por igual, de tal modo que de sus actos proviene la palabra vandalismo. Tema 1.3. Los reinos visigodos de España. Cristianos arrianos. Los visigodos eran de origen germánico. En su desplazamiento ocuparon parte de Francia y casi toda España. Mucho tiempo fueron aliados del imperio, hasta su caída. Habían sido evangelizados por los arrianos. Esto provocó luchas internas, pues en España había cristianos católicos desde siglos antes. El rey Leovigildo quiso unificar todos los reinos hispanos bajo el cristianismo arriano, pero su hijo, Hermenegildo, se sublevó y se convirtió al catolicismo. El padre derrotó al hijo, pero Recaredo, su otro hijo, también se convierte al catolicismo. Fue quien finalmente unió toda España bajo esta religión en el Tercer Concilio de Toledo. Una gran victoria para Roma. Sin embargo, esto no detiene las luchas internas que continuarán hasta la invasión de los musulmanes en el año 710. Tema 1.4. Clodoveo, 481-511, cuna del imperio de Carlomagno. Clodoveo, de origen germano, rey de los francos, que fueran las Galias romanas, en un tiempo aliados del imperio, fue coronado rey a los 15 años y con él inicia la dinastía cristiana católica de los merovingios, en línea hasta el imperio de Carlomagno. Clodoveo, cristiano arriano, se resistía a hacerse católico, a pesar de los ruegos de su hermosa esposa, Cleotilde, que era católica, hasta que en una batalla a punto de ser derrotado y capturado, oró a Cristo prometiéndole que si le ayudaba a recuperarse y ganar la batalla, se haría católico. Entonces una flecha mató al rey enemigo y su ejército se desbandó. Se bautizó junto con 3.000 de sus guerreros en Reims. A partir de entonces todos los reyes franceses fueron consagrados en la catedral de Reims y debían gobernar en nombre de Dios. Realiza muchas conquistas, hasta sacar a los visigodos arrianos de Francia y empujarlos a España. Tema 1.5. Inglaterra y el muro de Adriano. Los romanos invaden Inglaterra en el año 43 y la convierten en provincia. En el año 138 Adriano ordenó construir un muro defensivo en la frontera que separaba la Inglaterra romanizada de la parte salvaje y belicosa, habitada por pictos y escotos, lo que sería Escocia. Cuando los romanos se retiraron en el año 383, este territorio fue invadido por anglos y sajones del norte de Europa. De aquí lo de anglosajones, para los ingleses y americanos en la actualidad. Desde el siglo I empezaron a llegar aisladamente cristianos a Inglaterra, entre soldados y comerciantes. A uno de estos soldados cristianos, unos piratas irlandeses le tomaron prisionero a su hijo Patricio, de 16 años. En Irlanda fue vendido como esclavo. Así llega el Evangelio a Irlanda. Veremos más de Patricio en el siguiente capítulo. Tema 1.6. Justiniano reunifica el imperio. Año 527-565. Justiniano I, el último de los grandes emperadores de Oriente, o Imperio Bizantino, con ayuda de su general Belisario, reunifica el imperio por última vez. En el año 523 se casa con Teodora, que también resulta de gran influencia positiva y negativa. A ello se suma Juan de Capadocia en lo administrativo. Con este cuarteto en el poder, se logra lo que ya se daba por descartado: recuperar la parte occidental del imperio en manos de vándalos, ostrogodos, visigodos y esclavos, aliados y enemigos por momentos. En medio de estas guerras, quien más perdió fue la población itálica, quedando arruinada por 20 años de guerras y además la peste. Así aceleró su paso a la época medieval, es decir, retrocedió su forma de vida. Roma perdió su preeminencia urbana, dejó de ser la ciudad líder del Mediterráneo. Lo mismo que los emperadores paganos del pasado, Justiniano como emperador cristiano buscaba la unidad del imperio. Sabía que debía haber unidad en la fe. Por ello destruyó lo que quedaba de la cultura griega. Su hijo, Justino II, continuó la destrucción del paganismo y su cultura. También los judíos sufrieron, entre otras cosas, se les prohibió el uso del hebreo en sus cultos. Los maniqueos, cristianos considerados herejes, también fueron perseguidos. Un gran número de estos cristianos maniqueos fueron ejecutados, quemados y otros ahogados en presencia de Justiniano.
Para evitar las penosas persecuciones, millares de paganos prefirieron convertirse al cristianismo católico. Hubo bautizos masivos. Un cristianismo impuesto no produce buenos frutos. Al cabo de pocos años, el Imperio Oriental se redujo nuevamente a una porción menor que en el pasado. Tema 1.7. La emperatriz Teodora, del año 501 al 548. Parte del gobierno despótico de Justiniano I se debió a la influencia de su esposa, Teodora. En su pasado fue actriz. Aunque se proclamaba cristiana, realmente su arrepentimiento genuino parece fue hasta los últimos meses de su vida y ya enferma de cáncer. Esta es una de las dos mujeres que podrían ser figura de Jezabel, citada en Apocalipsis 2. Se escribe mucho sobre su vida licenciosa. Influyó para que se diera culto a las imágenes, representando santos, en el lugar de los dioses paganos, patrones en cada ciudad. Hizo perseguir a judíos y cristianos de otra corriente doctrinal. Muchos fueron torturados y muertos por su influencia. Y como en el caso de Jezabel original, consejera principal de su esposo, el rey Acab, así Teodora, consejera influyente de su esposo el emperador Justiniano, fue beatificada por la Iglesia Ortodoxa. Capítulo 2. La Iglesia después del Imperio, del 475 al 650. Este es un resumen de la historia de la Iglesia en su totalidad. La línea original de la Iglesia de Cristo se desvió a partir del siglo IV, convirtiéndose en Iglesia Católica. Pero hubo un remanente permanente a través de varios grupos fundamentales. No podemos concretarnos a hablar solo de los personajes cristianos no católicos, porque aparte de ser escasos durante el milenio del oscurantismo, en realidad aún los movimientos que podríamos llamar remanente salieron o formaron parte del catolicismo, como el caso de los donatistas, que se separan de la Iglesia oficial tras las reformas de Constantino. De ahí surgen los anabaptistas, que se mantienen separados hasta que el protestantismo retomó esa línea original en el siglo XVI, más ampliamente. Además, necesitamos exponer los hechos y personajes católicos para tener completo el contexto y el desarrollo posterior de la Iglesia evangélica o protestante. Tema 2.1. Patricio y Columba, 386-493. En el tema 1.5 citamos que Patricio llegó a Irlanda como esclavo a los 16 años. En tal condición solo y sufriente, se refugió en la fe de su padre. Cristo era un consuelo. Cristo era su consuelo. Años después escapó en un barco que lo dejó en el continente y como pudo volvió a Inglaterra, a casa. Estando en reposo, tuvo una visión donde Dios le mandaba volver a Irlanda a predicar el Evangelio. A riesgo de su vida, lo hizo en calidad de misionero, enviado directamente del cielo. No tuvo cobertura católica ni de ninguna otra iglesia. El movimiento cristiano irlandés surgió independiente. Se le llamó cristianismo celta. Uno de sus miles de bautizados sería el abuelo de otro misionero, quizás hasta más prolífico que el mismo Patricio, Columba. Este varón de cuna cristiana continuó la labor expansiva del Evangelio en las Islas Británicas, excepto el sur de Inglaterra. Ambos, Patricio y Columba, establecieron una cantidad enorme de monasterios. Pero la gran diferencia con los monasterios latinos es que estos eran más modestos, más abundantes, y lo más importante es que no eran para vida contemplativa. Sí hacían oración y trabajo comunitario, pero solo mientras se preparaban para salir a su vez como misioneros. Tema 2.2. Benito de Nurcia, 480-547. Benito, hijo de un noble romano enviado a Roma para su preparación teológica, pero decepcionado por la inmoralidad de los romanos, clero y pueblo, abandonó la ciudad y se fue al monte. Se instaló en una gruta como ermitaño por 3 años. Unos pastores esparcen su fama de santidad. Lo nombran abad de un monasterio en el norte de Italia, pero los monjes tratan de envenenarlo, pues les es muy pesada su exigencia de santidad. Más tarde, funda su propio monasterio en Montecassino, y en él la orden de los benedictinos. Para sus monjes, redacta las normas del monasterio, lo que la posteridad conoce como la regla de San Benito. Fue utilizada por la mayoría de los monasterios a partir de entonces. Tema 2.3. Segundo Concilio de Constantinopla, año 553. Convocado por el emperador Justiniano,
Participaron 157 obispos ortodoxos y solo 11 católicos. El emperador a la cabeza. Fue el quinto concilio ecuménico, es decir, universal. En realidad solo participaron las iglesias católica y ortodoxas. Había otras lejanas y desconocidas, o calificadas de herejes, que nunca fueron invitadas, por tanto no es totalmente universal. Se convocó por la amenaza del monofisismo para la unidad de la Iglesia. Se condena al nestorianismo y algunas tesis de Orígenes y su platonismo. Tema 2.4. Concilios de Toledo. Del 397 al 702. Fueron 18 concilios de Toledo. España entre los años 397 y 702, bajo el dominio visigodo, excepto el primero. Eran convocados por el rey y presididas por el obispo más antiguo, hasta que se estableció que fueran presididos por el obispo de Toledo. La representación era la alta jerarquía eclesiástica y la nobleza. En el tercer concilio, en el año 589, se decidió el abandono del arrianismo, esto porque el rey Recaredo y los godos se convirtieron al catolicismo. Algunos fueron de carácter político, para legalizar a alguien en el trono o para imponer medidas represivas contra los judíos. Tema 2.5. Papa Gregorio I, el Magno. Vivió del 540 al 604. Gregorio I, papa del año 590 al 604. Su misma actuación contribuyó a engrandecer el prestigio de la figura papal. Gregorio resistió con éxito las pretensiones del patriarca de Constantinopla de ser el obispo universal, jefe de toda la cristiandad, más por necesidad que por deseo, se convirtió en el virtual gobernante de Roma y los alrededores, tras la ausencia de un poder civil y para evitar la anarquía. La influencia de este y otros papas, que la población aceptó con gusto, se debió principalmente a que usaban su poder para ejercer justicia. Muchas veces la Iglesia se interpuso entre los príncipes y el pueblo para proteger a los débiles y evitar injusticias. Además presentaba una estabilidad de gobierno en amplio contraste con la inestabilidad de los gobernantes civiles. El Papa Gregorio también desarrolló o definió ciertas doctrinas posbíblicas, como por ejemplo la adoración a las imágenes, el purgatorio y la transubstanciación. También organizó y dio forma a los cantos gregorianos y contribuyó para dar forma al calendario actual. Como líder de la Iglesia tuvo una buena actuación al enviar misioneros a lugares lejanos. Uno de los más productivos fue Agustín de Canterbury, en Inglaterra. Tema 2.6. Agustín de Canterbury, del 534 al 604. Agustín, monje de la Orden de los Benedictos de San Benito. En el año 597 fue enviado por el Papa Gregorio I a evangelizar Inglaterra. Le acompañaron 40 monjes más, y el número se incrementó debido a su éxito. Poco a poco los 7 reinos de Inglaterra empezaron a convertirse al cristianismo. Prácticamente su función fue como un apóstol. Fue enviado por su autoridad, levantó iglesias, bautizó a millares, enseñó doctrina y dio cobertura a los monjes y sacerdotes que le ayudaron en la tarea de evangelizar Inglaterra. En realidad no fue el único esfuerzo evangelizador. Para cuando llegaron los enviados de Roma, ya Irlanda y la parte norte de Inglaterra habían sido evangelizadas por Patricio y Columba, ajenos a Roma y con algunas variantes doctrinales. Esto causó algunos conflictos entre ambos tipos de cristianos. La ciudad de Canterbury, sede de Agustín, se convirtió en la capital del cristianismo en Inglaterra. Hasta hoy el obispo de Canterbury se considera el líder espiritual y sede de la Iglesia de Inglaterra. Hacemos una pausa para continuar en el video 13, periodo 4b, el oscurantismo. Si está usted llenando los cuestionarios, ya está disponible el número 3, debajo de este video.